dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla del hombre formó Dios a la mujer. Muy buenos días, bienvenidos a este estudio para el día de hoy. Nos encontramos en un quinto día de la semana y vamos a seguir compartiendo con ustedes los hermosos temas que tenemos cada día, la cual corresponde como padre poder hacer lo que es necesario en nuestro hogar. En esta mañana, antes de poder empezar este estudio, quisiéramos comunicarnos con el Creador. Ahí donde están, acompáñenos, vamos a orar, vamos a dejar que el Espíritu de Dios pueda, que Él sea el que dirija, que Él sea el quien nos enseñe este estudio para el día de hoy. Padre eterno, agradecerle porque permite que esta mañana estemos a los pies de Jesús. Es maravilloso poder, Señor, alcanzar la victoria sobre el pecado cuando le buscamos, cuando le pedimos y cuando hacemos lo correcto ante sus ojos. Pero solos no podemos lograr ese objetivo. Necesitamos de un ser que venció el pecado y ese ser que venció el pecado es nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenos en esta mañana, diríjanos, enséñanos, Señor, la gran verdad. Haz que seamos libres del pecado y podamos, Señor, avanzar en este camino trazado. Le pedimos estos favores confiando en la preciosa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Muy bien, queridos hermanos, para el día de hoy tenemos secretos del éxito. Como toda cosa, de alguna manera tiene que ver con un secreto. De repente, como cocinero, para poder hacer una buena comida, darle una buena sazón, se tiene un secreto. De repente, como para crecer en las finanzas, se tiene un secreto. Ese secreto que lo utiliza la gente es para el beneficio de todo el proyecto que hayan trazado, de toda la familia, de repente, de la empresa. En este caso, también hay un secreto para la felicidad del hogar. También hay un secreto para que esa familia triunfe sobre las adversidades que presenta el enemigo. El título para el día de hoy, Secretos del éxito. Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 13, 3 y 4. El libro de Génesis, el capítulo 13, el 3 y el 4. Quisiéramos ver lo que tiene preparado el Señor para con nosotros esta mañana. Dice la palabra: y volvió por sus jornadas desde Nehueb hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Nos presenta la palabra un altar, pero también nos presenta lo que hace en el altar este hombre, el patriarca Abraham. Invocó allí
el nombre de Jehová. Ustedes saben que cuando hay un altar, no solamente puedes ir a orar en ese altar, sino también a hacer sacrificio en ese altar. Y el sacrificio que corresponde hacer a cada padre es en el altar donde vive, es en el altar donde él reside, para que pueda haber una comunión con el Padre. La comunión únicamente se puede lograr a través de nuestro Señor Jesucristo. Y al tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, a través de esa escalera podemos llegar al cielo y de repente puede ser escuchados. Y así nuestra vida puede ser más fácil, puede estar llena de felicidad, puede estar concretada en los triunfos de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio dice en esta mañana, en Patriarcas y Profetas, la página 140, si alguna vez hubo un tiempo cuando todo hogar debería ser una casa de oración, es ahora, dice. Si alguna vez hubo un tiempo donde toda casa sea una casa de oración, es ahora, dice. Los padres y las madres deben elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Allí donde están, ustedes, padres, y si de repente todavía no lo son, son hijos, pero escuchen el consejo de parte de Dios, ¿qué es lo que debería hacerse en esta época? Una casa donde se tenga que ir al altar y hacer oración por nosotros mismos y por nuestros hijos. Que el padre como sacerdote de la familia ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche. Que el padre como sacerdote ponga, dice, el sacrificio de la mañana y de la noche. Mientras la esposa y los niños se unen en oración, alabanza, Jesús se complace en morar en un hogar tal. De repente no lo sabíamos, hoy nos enteramos que se debe hacer un sacrificio. El hogar necesita un sacrificio. Y ya podrás darte cuenta que ahí está el secreto del éxito de una familia. No es que tenga dinero. El éxito de una familia no es que tenga sabiduría, es que tenga a Cristo en su hogar, pero que dependa de Cristo, porque sin Él nada se puede hacer. Por eso oramos, testificamos en esta mañana, para que cada hogar haga lo correcto y tenga a Cristo en sus vidas. El testimonio es claro. Si alguna vez hubo un tiempo cuando todo hogar debería ser una casa de oración, es ahora. Es ahora, mis queridos hermanos. Necesitamos ponernos a cuenta con el Señor a través del sacrificio que se hace cada mañana, cada noche. Sin ese sacrificio no puede haber triunfo sobre triunfo. Sin ese sacrificio Cristo no puede morar en el corazón y en el alma del creyente. Sin ese sacrificio no hay perdón de pecados. Por eso he aquí lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 22, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Se necesita hacer un sacrificio cada día para poder tener comunión con el Padre. Dice la pregunta, ¿qué caracterizaba la vida diaria de Abraham y cómo nuestra vida debería reflejarlo? Vamos a responder, hacer el sacrificio cada día. Hacer el sacrificio cada día. Eso es lo que caracterizaba la vida diaria de Abraham. Hacer el sacrificio cada día como corresponde. ¿Y cómo nuestra vida debería reflejarlo? Dice, imitando lo que hacía el patriarca.
imitando lo que hacía el patriarca. Eso es lo que tiene que reflejar nuestra vida, imitando lo que hacía el patriarca. Pero también tenemos un libro más para poder leer. Bueno, en realidad tenemos 2 libros para leer. Esta pregunta está en Génesis 26:5, dice: Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios habla de lo que sucede con su hijo Abraham. Y él dice: por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Abraham respetando los designios del Señor, tomando en cuenta su ley, reflejando el amor de Cristo hacia sus semejantes. También tenemos el libro de Salmos 119:1. Dice la palabra: Bienaventurados los perfectos de camino, a los que andan en la ley de Jehová. Felices aquellos que guardan o que andan en los caminos. Felices aquellos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Queridos hermanos y amigos, estamos presentando el secreto del éxito en un hogar, lo que corresponde hacer a cada padre, a cada madre, y la enseñanza que debemos dar a nuestros hijos. El sacrificio de cada día, el culto matutino y el culto vespertino, que corresponde hacerlo antes que podamos perecer en el olvido. Tenemos una segunda pregunta. Explica la profundidad del anhelo de Dios para con nosotros o para nosotros en estos días. Explica la profundidad. El libro de Deuteronomio, el capítulo 4 y el verso 10, dice algo interesante. El libro de Deuteronomio, el libro de la repetición de la ley, dice lo siguiente en el capítulo 4 y el verso 10. Dice la palabra: el día que estuve delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán a temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y enseñarán a sus hijos. Dice: el día que estuve delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo haga oír mis palabras. Ustedes saben la historia del pueblo de Israel. Ustedes saben la historia que se relaciona entre el pueblo y Dios. Dios hablaba, el pueblo escuchaba, pero muchas veces el pueblo trataba de taparse los oídos para no escuchar lo que Dios presentaba. O como el pueblo aceptaba por momentos y decía: nosotros vamos a hacer lo que tú dices. Pero llegado el momento era imposible cumplir. Un pueblo desobediente, terco podríamos llamarle, que lo único que quería tener en su vida es el placer de vivir y gozar todo lo que viene como beneficio de lo que da el Señor. El testimonio dice en Hogares Celestiales o en Lugares Celestiales, página 212, hay pocos padres que se dan cuenta de cuán importante es dar a sus hijos la influencia de un ejemplo piadoso. Hay pocos padres. Sin embargo, esto es mucho más poderoso que el precepto. No hay otro medio más eficaz para educarlos en el buen camino. Los niños y los jóvenes deben tener un ejemplo fiel en el bien hacer si han de tener éxito en vencer el pecado y en perfeccionar un carácter cristiano. Deben hallar ese ejemplo en las vidas de sus padres.
El testimonio es claro. Hay pocos padres que hacen lo correcto. Y hay pocos hijos que también están siguiendo el ejemplo. ¿Y por qué hay pocos hijos que están siguiendo el ejemplo? Porque hay pocos padres que dan el ejemplo. En este mundo siempre se va a ver hijos desobedientes a los padres. Ya el apóstol Pablo lo mencionó en una época que en los posteriores tiempos habrá hombres que serían desobedientes a los padres. Pero esa causa se ha dado por el pecado que se ha tolerado muchas veces en el hogar. Y el pecado no debe tolerarse en el hogar. Debe desecharse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que el Señor pueda morar en el corazón del hombre y así pueda ser una luz para el mundo. Dice Testimonios, tomo 4, página 621. Y en perfeccionar un carácter cristiano, deben hallar ese ejemplo en las vidas de sus padres. Los hijos deben ver en la vida de sus padres una consistencia que esté en concordancia con su fe. Los hijos deben ver en la vida de sus padres una consistencia que esté en concordancia con su fe, con lo que predican. Por eso hay aquí el dicho, dice, practica lo que predicas, y eso tienen que ver los hijos en los padres. Si los padres dicen una cosa, tienen que hacerlo, porque recordando tenemos a nuestros hijos como alumnos que están viendo todo lo que hacemos. Y es necesario que nosotros también lo que prediquemos, practiquemos, para que así no haya problema con ellos. Para que ellos no puedan reclamar y decir, tú lo dices, pero no lo haces. Y cuando ya nosotros hagamos lo correcto, entonces ellos verán y harán lo necesario que pueda hacer. Dice Señales de los Tiempos, 19 de diciembre de 1878. Vuestros servidores contratados deben entender que no están en libertad de infringir cualquier de sus reglas con respecto a la dirección de sus hijos. Si no os obedecen este requisito y en secreto complacen a sus hijos en aquello que tienen prohibido, despedirlos enseguida. Que nada interfiera con su gobierno familiar. Un consejo muy interesante. Vuestros servidores contratados deben entender que no están en libertad de infringir cualquier de sus reglas con respecto a la dirección de sus hijos. En este mundo hay una regla que llevar, o hay un manual que tenemos que respetar, y es la palabra. De acuerdo a la orden de Dios tenemos que hacer. No podemos infringir, no podemos descalificar lo que Dios ha escrito, como lo hizo de repente Elí, como lo hizo Aarón y como lo hacen muchos padres en esta época, poniendo sus propias reglas y dejando de lado lo que Dios había mandado. El testimonio dice que no podemos infringir. Si no obedecen este requisito en secreto, complacen a sus hijos en aquello que tienen prohibido. A veces dejando de lado lo que el Señor nos ha dicho, nosotros hacemos lo contrario y complacemos a nuestro Dios antes que al Dios de los cielos. Despedirlo, dice enseguida, que nada interfiera con su gobierno familiar. Es una aclaración que hace el espíritu de profecía. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros si encontramos de repente esas faltas? ¿Qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta si encontramos esas deficiencias en un padre? Tendríamos que corregirlos a ellos. Si somos buenos hermanos, si somos buenos amigos, si estamos conduciendo un rebaño, deberíamos también hacer lo que Cristo hizo en algún momento en una vida familiar, cuando Él podía ser la luz en el mundo, cuando Él podía dar mucho por su familia y no lo hace. Entonces debemos buscar la ayuda celestial y hacer lo que corresponde. Entonces, el testimonio es claro, queridos hermanos.
Vuestros servidores, dice, contratados, deben entender que no están en libertad de infringir cualquiera de sus reglas con respecto a la dirección de sus hijos. ¿Sí? Cualquiera de sus reglas. Acá no sirve lo que yo piense, sino lo que dice la palabra. Si no obedecen este requisito y en secreto complacen a sus hijos en aquello que tienen prohibido, despedirlos enseguida, que nada interfiere con su gobierno familiar. Entonces esto ya se refiere a lo que de repente podrían ser los maestros contratados para enseñar a los hijos, de repente a alguien que tú puedas darle como potestad para que pueda educar a tu familia en tus momentos que no estés, tienes que despedirlo, porque eso no puede suceder en un hogar que se tiene que dar lo que corresponde, lo necesario. Entonces dice, hermanos, secretos del éxito. El título para el día de hoy explica la profundidad del anhelo de Dios para nosotros en estos días. Guardar, dice, respeto a Dios es nuestra labor y enseñarlos a nuestros hijos a hacer lo mismo. Guardar respeto a Dios es nuestra labor y enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo. Que no va de repente tomar mucho trabajo hacer esto, guardar respeto. ¿Pero cómo? A través de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Solo así se puede lograr un objetivo trazado con nosotros mismos y con nuestros hijos. En esta mañana, que ese secreto sea el éxito de tu vida. Que Cristo en tu corazón abarque mucho más de lo que te imaginas y que nos haga sentir la presencia de Cristo en nuestros corazones. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones, un abrazo y vamos pues utilizando el secreto para este éxito. Que el Señor los bendiga.